Museo Mexicano de Neovanguardias presenta Audio Guía número 29, edición 3. Bienvenido al Museo Portátil de Neovanguardias. En esta ocasión, el recorrido comprende el neosurrealismo por medio de la obra de Victor Guy, Frogfolio y Utopia. A través de la cultura, las civilizaciones humanas han comprendido, representado y heredado su cosmovisión, por lo que es una forma de preservar su pasado, comprender su presente y planear su futuro, además de ser una forma de empatizar y compartir el conocimiento. Este se hereda de generación en generación y es un aspecto que los diferencia de otros grupos, formando así una identidad única, tanto individual como colectiva, aunque igualmente se puede ver influida por la diversidad y multiculturalidad, ya que trasciende fronteras, sobre todo actualmente, en la época de la globalización. Igualmente, esta se conforma de distintos estratos por individuos y sus entidades, las cuales siguen códigos sociales, morales y conductuales. Para todos estos procesos es indispensable la socialización debido a la necesidad de expresión y representación humana, lo cual les otorga poder y fuerza. Esto se refleja igualmente a través del arte y evoluciona en conjunto con aspectos estéticos y de globalización. En Hong Kong, la ciudad natal del artista, el Estado busca comprender y fomentar el fenómeno social de la cultura a través del arte. Esto se materializa con las nuevas galerías de arte. En el territorio se han abierto más de 100 desde los 80, además de que la fomentan con la inexistencia de impuestos en las transacciones artísticas, lo cual ha llevado a la clase media a involucrarse más y esto a su vez abrir un mercado amplio nacional. Incluso se ha minimizado la censura artística. Actualmente, el gobierno es más abierto con el arte callejero y las redes sociales han jugado un papel crucial en el desarrollo de este fenómeno. Así, se reconocen las prácticas culturales e incluso las contemporáneas, la preservación de la memoria colectiva y los derechos que ésta involucra. En cuanto a su relación con el exterior, también se llevan a cabo ferias internacionales de arte. Esto infunde a que estas expresiones se consideren como formas de abordar en el fondo la empatía y abrir paso al diálogo y difusión, lo cual incluso da una idea de los procesos socioculturales y su valor. En palabras de la curadora Jimena Martínez Aranda, experta en el tema, esta obra es una importante representación del neosurrealismo porque se erige en un contexto que vive totalmente en lo virtual. Las representaciones son reconocidas a través de este mundo y su capacidad para digitalizarse, además de la representación de situaciones cotidianas en un contexto que incomoda totalmente. Es un futuro incierto que condena la existencia y desarrollo de las civilizaciones humanas como las conocemos actualmente, consecuencia de un camino urbanizado y de un mal manejo de recursos que se deja sanar con el sacrificio de la modernidad, del hacinamiento y la urbanización total, para abrir paso a la ausencia de tecnologías. Digamos que abre paso a la vida orgánica, donde se ha desnudado a la humanidad completamente y sus necesidades materialistas pues le han sido despojadas. La pérdida de este concepto de progreso y cultura que se hunde, literalmente se hunde en la pieza, se rinde ante lo que antes fue y ha sido mancillado por él mismo. en un análisis, digamos, denotativo de la pieza, pues a través del trazo y grosor del mismo en la obra se pueden establecer jerarquías y con la saturación erigir contrastes para comprenderla. La línea que traza el horizonte nos da un elemento de estabilidad y calma en el agua, aunque la ausencia de líneas verticales frena la idea de poder o crecimiento en la narrativa que transmite la pieza, además del movimiento que tienen los edificios al hundirse. Las líneas diagonales sobre las que están trazados los edificios componen dinamismo e inestabilidad. Incluso en la rana, la forma en que están sus patas indican un poco de inconsistencia y actividad. Las líneas curvas componen esta en su mayoría, ya que se pretende que todas las formas se relacionen en un plano orgánico, movimiento, suavidad y una progresión del relato visual. Estas mismas se agrupan tipo S, que dan formas fluidas y amenas. Las líneas componen figuras descriptivas que a través de la fluctuación de formas simples, implícitas en cuanto a elementos no determinantes de la ilustración y figurativas. Así, los cuerpos que la componen son perfectamente específicos y reales en cuanto a su existencia en la vida cotidiana. Además, se juega con el concepto de luz a través del manejo de diversos colores, en lo que entendemos como policromía,
Con su gama tonal se logran reflejos y transparencias, que incluso comunica profundidad y dimensión. Igualmente, las sombras se trabajan con los mismos colores. Con estos mismos elementos, la autora plasma una textura acuosa, húmeda, y en los edificios una textura fría y de materiales como el concreto o el metal. La composición es radial, porque del elemento mayor central salen halos y objetos que la complementan, ya que estos cumplen con el concepto de unidad al mantener el plano, el estilo, la proporción, el contraste y los colores, además de un orden definido, lo cual se refleja en el equilibrio por medio de la proporción contrastante del elemento central, que es la rana, con los elementos que la rodean, como son las personas, el lirio y los edificios. Es importante reconocer que esta obra es una ilustración digital, porque corresponde a una era en la que el uso de tecnologías está presente en cualquier tipo de representación y comunicación, incluso las que no son artísticas, además de adecuarnos en un contexto contemporáneo, donde los medios masivos de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de contenidos artísticos. Los elementos connotativos se representan en una función simbólica de ideas y conceptos, una estética un tanto grotesca a través de las sensaciones, sumando que comprende un motivo ideológico con el objeto de transmitir ideas, pensamientos y acciones. En Hong Kong y el resto del mundo se habla de una cultura de la globalización y se aspira a la urbanización total de los espacios, mientras que el artista expone una contracultura orgánica, donde estos elementos anteriormente señalados son destruidos por la naturaleza que ha mutado para desafiarlos. En el 2013, año en el que fue realizada la obra, Hong Kong estaba viviendo protestas en busca de las promesas de reformas democráticas y en contra del gobierno, además de la influencia que tenía China en las decisiones de este, que es un territorio autónomo, su poderío en el partido, la educación y el hacinamiento en los espacios poblados. Estos levantamientos, a pesar de iniciarse como no violentos, usan la desobediencia civil como medio y han mutado hacia la agresión y furia. En cuanto a Estados Unidos, país donde reside la autora y la obra, ante una tangible tensión política debido a la diferencia entre los partidos y candidatos, además del riesgo de una crisis económica. Esta obra es completamente figurativa, ya que todos los elementos son claros y reconocibles para introducir la narrativa que busca el artista. En el estilo neo-surrealista, los conceptos representados refieren a lo onírico, a la interpretación de los sueños, en donde se trasciende de lo real para abrir paso a lo imaginario, plasmarlo sin ejercer control estético o moral ni en las sensaciones humanas. Esta es la explicación de su universo o cómo funciona la sociedad. Todo a través del uso de la tecnología informática, junto con nuevas formas de expresión como la ilustración digital, la fotografía, el diseño gráfico, entre otras, permitiéndoles alcanzar dimensiones, planos y conceptos nunca antes utilizados en las expresiones artísticas. La ilustradora Victon Guy se ha formado un nombre a través de su trabajo que es flexible, con el cual ha logrado colaborar con The New York Times, DreamWorks, NBC, Penguin Random House, entre otros. Esto igualmente la ha posicionado en el mercado artístico digital y de medios de comunicación, además de haber nacido y crecido en Hong Kong para después vivir y graduarse en Nueva York, lo cual la ha dotado de una visión contrastante y a la vez complementaria de cómo se desarrollan las sociedades en un mundo urbanizado y colonizado que ha dejado de lado la naturaleza y conciencia en el uso de recursos, así como las soluciones a la sobrepoblación. Sus trabajos muestran la originalidad en la que se desenvuelve, utilizando elementos presentes en su vida cotidiana, pero transmitiendo a través de su visión única, e incluso usando el neosurrealismo con elementos de la ilustración oriental y digital. Para concluir, volvemos con la curadora. Con todos los elementos anteriores, a través de la percepción y experiencia de la obra, comprendemos una utopía en donde la naturaleza, lo orgánico, ha vencido a lo artificial y tecnológico, en contraste a la técnica con la que, Victon Guy ilustra la pieza, además de invitarnos como espectadores a una reflexión más allá de la estética que de por sí es sublime, siendo todos sus elementos reconocibles y cotidianos. Esta nos aturde hacia las consecuencias de una urbanización y sobrepoblación sin precedente, además del hacinamiento. En el caso de la autora, esto nos guía a una vida desnuda, biológica y sin jerarquías sociales ni bienes materiales. Una metapoiesis que nos induce como espectadores a la reconsideración de nuestras prioridades y la forma en que desarrollamos nuestra vida relacionada a una existencia virtual y totalmente nuestra relación con la tecnología.